Hay momentos en la vida en los que todo parece un silencio eterno, donde los planes no salen, las puertas no se abren, los esfuerzos parecen no dar fruto y el alma empieza a dudar. Nos preguntamos si Dios está presente, si está escuchando, si aún tiene un propósito con todo lo que estamos viviendo. Pero lo que a veces creemos que es un retraso, en realidad puede ser una preparación. Y no cualquier preparación, sino una para algo más grande. Porque hay cosas que todavía no vemos, pero Dios ya las está trabajando en lo invisible. Él está puliendo tu carácter, está entrenando tu fe, está sembrando raíces profundas en tu espíritu. Y todo eso no es para algo pequeño, es porque lo que viene es mayor. Aunque hoy te sientas en pausa, Dios te está formando en secreto para lanzarte a una temporada de gloria. A veces, lo que más duele es lo que más nos moldea. Y muchas veces, la espera no es castigo, es entrenamiento. Dios no se ha olvidado de ti. No, Dios no te ha abandonado. Él no se ha alejado. Está cerca, incluso cuando no lo sientes. Y justo ahora, aunque no lo entiendas, aunque tus lágrimas no tengan respuestas, hay un propósito escondido en este proceso. Dios te está preparando para algo más grande, algo que tus ojos todavía no alcanzan a imaginar, porque Él no obra por casualidad, Él obra con intención. Y si hoy estás aquí, no es por accidente, es porque este mensaje es para ti. Muchas personas en el mundo no tienen una iglesia cerca, o simplemente no pueden asistir por diferentes motivos, algunos por temas de salud, otros por trabajo, otros porque están pasando por una crisis de fe. Y por eso este canal existe, porque creemos que desde cualquier rincón del mundo una persona puede encontrarse con Dios. Este es tu espacio, tu lugar de conexión, tu momento con Él. Aquí no importa dónde estés, lo importante es que tu corazón esté dispuesto. Y si estás escuchando esto, es porque Dios quiere hablarte hoy. Te invito a darle like a este video, a comentar y a compartirlo. ¿Por qué? Porque así ayudas a que YouTube lo muestre a más personas que lo necesitan. Gente que, como tú, está buscando una palabra, una señal, un susurro del cielo. Quizás no pueden ir a una iglesia, pero tienen este espacio. Y tú puedes ser instrumento de bendición para que ese video les llegue justo cuando más lo necesitan. Escríbelo en los comentarios. Estoy en preparación divina. Es solo una frase, pero puede ser una declaración de fe que active algo en tu vida, que te recuerde que Dios está obrando, incluso cuando parece que no pasa nada. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación puede ser la respuesta que tu alma estaba esperando. Quédate hasta el final, porque el momento más especial podría estar justo al final de este mensaje. Parte 1. La etapa del silencio. Hay etapas en la vida en las que todo parece estar en pausa. No hay señales, no hay respuestas claras, no hay puertas abiertas, no hay confirmaciones, no hay nada que te diga que vas por buen camino. Solo ese silencio. Y ese silencio pesa, agobia, desespera. A veces es tan fuerte que no se escucha ni siquiera la propia voz interior. Y uno empieza a preguntarse, ¿Dios estará ahí? ¿Se olvidó de mí? ¿Será que lo que soñé ya no va a pasar? Pero lo que no se nos enseña tan seguido es que el silencio de Dios también habla. Y cuando Dios guarda silencio, no lo hace porque no le importes, sino porque está trabajando algo más profundo. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 15, que dice: «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». ¡Qué hermoso es eso! Porque la salvación no siempre viene con estruendos, ni con voces audibles, ni con señales que nos confirmen todo al instante. A veces viene en medio del descanso, en medio de la quietud, en ese aparente vacío que te obliga a mirar hacia adentro.
Dios no desperdicia ninguna temporada. Y si hoy estás en una en la que todo está callado, en la que no hay avance visible, en la que te sientes estancado o hasta invisible, no estás siendo ignorado, estás siendo preparado. Porque así como un arquero jala la flecha hacia atrás antes de lanzarla con fuerza hacia adelante, Dios a veces nos retrae, nos aparta, nos silencia, nos frena. ¿Y para qué? Para formar dentro de nosotros una fuerza interna que será necesaria para sostener lo que viene después. Hay personas que quieren recibir cosas grandes, pero no están listas para manejarlas. Porque no se trata solo de alcanzar, se trata de sostener. No se trata solo de tener una bendición, se trata de que esa bendición no se te convierta en carga ni en ruina. Y por eso, antes de entregarte lo grande, Dios trabaja lo profundo. Trabaja en tu carácter, en tu corazón, en tu enfoque, en tus motivaciones. Y ese trabajo, muchas veces, se hace en el silencio. Recuerda esto, Dios no se apresura. Nosotros somos los que queremos correr, saltarnos procesos, evitar los desiertos, ignorar los aprendizajes. Pero Dios no. Dios prefiere formar antes que acelerar. Él prefiere sembrar bien antes que darte una cosecha que no sabrás administrar. Así que si hoy sientes que todo está en pausa, no pienses que es pérdida de tiempo. Es tiempo de entrenamiento. Porque Dios no solo quiere llevarte lejos, quiere que cuando llegues no te pierdas. Y te digo algo más. Algunos de los mayores milagros empiezan en etapas donde parece que no pasa nada. Moisés vivió 40 años en el anonimato antes de ser llamado por Dios en la zarza ardiente. David fue pastorcito de ovejas durante años antes de enfrentarse a Goliat. José fue vendido, esclavizado, encarcelado antes de ser gobernador de Egipto. Todos ellos pasaron por un largo silencio, pero en ese silencio, Dios los estaba formando para algo más grande. Si ellos hubieran salido del horno antes de tiempo, no habrían tenido el temple necesario para cumplir su propósito. Así que si tú estás en ese tipo de etapa en la que nada tiene sentido, en la que te sientes ignorado, olvidado o sin rumbo, solo quiero decirte algo. Dios te está preparando, no te está castigando, no te está ignorando, no te está abandonando, te está moldeando, porque sabe que lo que viene no será pequeño y necesitas estar listo. Parte 2. La incomodidad como señal de crecimiento. Hay un punto del proceso donde el silencio ya no es lo único que pesa. Empieza a llegar la incomodidad. Y no cualquier incomodidad. Es esa que no sabes explicar, pero la sientes en el pecho, en la mente, en tu entorno. Es como si todo lo que antes te funcionaba ya no te llena. Las amistades ya no son las mismas, las conversaciones te aburren. Los ambientes donde antes te sentías cómodo, ahora te hacen ruido, y hasta lo que antes soñabas empieza a parecerte pequeño. Es como si algo dentro de ti empezara a empujarte, a decirte que hay más, que no puedes quedarte donde estás, que algo viene en camino. Y sí, esa incomodidad es una señal, porque nadie crece en comodidad. Nadie cambia desde la estabilidad. Nadie da un salto si no se siente algo de presión. Por eso, cuando Dios quiere prepararte para algo más grande, empieza por sacudir todo lo que se volvió zona de confort. Te empieza a incomodar con lo que alguna vez te dio paz. Y eso no es crueldad, eso es crecimiento. Porque a veces lo que te mantiene estancado no es la falta de fe, es el exceso de costumbre. Y Dios no te llamó a vivir una vida cómoda, sino una vida con propósito. En el libro de Jeremías, capítulo 18, hay una imagen poderosa. Dios le dice al profeta que baje a la casa del alfarero, y ahí ve cómo el alfarero trabaja el barro sobre la rueda. Pero cuando la vasija se echa a perder, no la desecha, sino que vuelve a hacerla como a él mejor le parece. Así trabaja Dios.
Él no te desecha por tus errores, ni te abandona por tus caídas. Él toma lo que se quebró, lo que se deformó, lo que se perdió y lo rehace. Pero para rehacer tiene que romper, y ese romper duele, ese rehacer incomoda, pero es necesario. La incomodidad no siempre es señal de que algo va mal. A veces es la mejor señal de que estás en transición, de que ya no perteneces a donde estás, pero todavía no has llegado a donde vas. Es ese punto medio donde todo es confuso, pero en realidad es porque estás dejando una versión antigua de ti para dar paso a una nueva, como la oruga que se encierra en el capullo antes de convertirse en mariposa. El capullo no es castigo, es transformación. Y aquí viene una verdad que no siempre queremos oír. Hay bendiciones que solo llegan después de un proceso incómodo, porque esa incomodidad te vuelve más consciente, te hace más fuerte, más humilde, más dependiente de Dios. Te desintoxica de la soberbia, de la autosuficiencia, de la idea de que todo depende de ti. Te obliga a mirar al cielo y a decir: Dios, no puedo solo, guíame tú. Cuando Dios quiere llevarte a lo grande, tiene que arrancarte de lo pequeño. Pero no lo hace de golpe, lo hace poco a poco, y ese poco a poco duele. Porque dejamos personas, dejamos rutinas, dejamos identidades que construimos por años. Pero si te quedas con lo viejo, te pierdes lo nuevo. Si te aferras a lo cómodo, renuncias a lo extraordinario. Y Dios no quiere que renuncies a lo que viene por miedo a soltar lo que fue. Así que si hoy te sientes incómodo, fuera de lugar, si sientes que todo lo que conocías se está desmoronando, no pienses que es el enemigo. Puede ser Dios mismo reacomodando todo para prepararte. Porque lo que viene no se puede edificar sobre estructuras viejas, y tú ya no eres el mismo. Estás siendo transformado, estás siendo alineado, estás siendo llamado a una nueva temporada. No te resistas al cambio, porque es ahí donde Dios te va a llevar a lo que nunca imaginaste. Parte 3. El desierto no es el final, es el inicio de la promesa. Muchos confunden el desierto con el fin. Creen que cuando llegan a esa etapa donde todo es escasez, donde parece que Dios no está, donde no hay provisión, ni dirección clara, ni compañía verdadera, eso significa que ya se acabó todo. Pero en la Biblia, el desierto nunca ha sido el final de una historia. Más bien, ha sido el inicio del cumplimiento de una promesa. Porque antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de sentarse en el trono, David tuvo que esconderse en cuevas. Antes de ser luz, hay que caminar en sombra. Y es que el desierto tiene una función. El desierto revela quién eres realmente. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué tan firme es tu fe? ¿Qué tanto confías en lo que Dios dijo y no en lo que estás viendo? El desierto no solo prueba tu resistencia, también depura tu dependencia. Porque en el desierto no hay apoyo humano, no hay recursos a la mano, no hay caminos fáciles. Lo único que hay es Dios. Y cuando todo lo demás falta, ahí aprendes que Él es suficiente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el Señor le recuerda a su pueblo por qué los llevó por el desierto durante 40 años. Dice que fue para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón, para ver si guardarían o no sus mandamientos. Fíjate, Dios sabía lo que venía para ellos, una tierra que fluía leche y miel, abundancia, prosperidad, estabilidad. Pero no podía llevarlos ahí con un corazón débil, con una fe infantil, con una mente esclava. Por eso primero los pasó por el proceso, porque el lugar al que los quería llevar exigía una versión más fuerte de ellos. Y eso mismo está pasando contigo. Dios conoce lo que viene para ti. Sabe que hay una temporada de abundancia, de honra, de puertas abiertas, de propósito cumplido.
pero antes de entregártela necesita pulirte. Porque una cosa es tener fe en la comodidad y otra es mantener la fe en el hambre, en la escasez, en la soledad. Y créeme, la fe que sobrevive el desierto es la que te sostendrá en la promesa. El desierto no solo te prueba, también te limpia, porque en ese proceso Dios arranca de ti lo que no sirve, te quita el orgullo, el ego, las dependencias emocionales, los vicios mentales, los pensamientos de derrota, te deja con lo esencial. Y ahí, cuando ya no tienes nada más a qué aferrarte, descubres que tu alma siempre necesitó más a Dios que a cualquier otra cosa. Y te digo esto con el corazón, si estás en un desierto ahora mismo, no es para que mueras en él, es para que salgas transformado. Porque el desierto es solo una estación, no es tu destino, no es tu hogar, es solo una sala de espera. Y sí, duele, incomoda, confunde, pero también fortalece, revela y prepara. Ninguna persona que fue grande en Dios llegó ahí sin pasar por su propio desierto, porque es en esa tierra seca donde se forma la raíz profunda que luego sostiene el fruto. Así que no te desesperes si ahora mismo no entiendes nada. Si sientes que estás siendo probado, si todo se está desmoronando, si tus fuerzas se están agotando, no estás solo. Y no, esto no es el fin. Esto es el comienzo de algo nuevo. Esto es Dios diciendo: te estoy preparando, te estoy formando, te estoy limpiando, porque lo que tengo contigo es más grande de lo que imaginas. Parte 4. La poda no es pérdida, es estrategia divina. Uno de los momentos más difíciles del proceso es cuando Dios empieza a podar. Y esto es importante entenderlo, porque la poda duele. Duele porque implica que algo se tiene que cortar. Algo que quizás querías, algo que apreciabas, algo que te daba identidad, seguridad o simplemente compañía. Pero Dios, que es el jardinero perfecto, no poda por capricho, poda por propósito. Él sabe que hay ramas que, aunque parezcan fuertes, están robando energía. Hay relaciones, costumbres, caminos, hábitos, lugares y hasta pensamientos que están impidiendo que crezcas en la dirección correcta. Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando dijo que el Padre es el labrador y que toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. ¿Te das cuenta? No dijo que poda lo que está muerto, dijo que poda lo que da fruto. Eso significa que incluso en tus temporadas de productividad, Dios puede cortar cosas, porque no se trata solo de dar fruto, sino de dar el mejor fruto. Y a veces, para eso, hay que dejar ir. El problema es que a nosotros nos cuesta soltar. Nos cuesta aceptar que algo que ayer funcionó, hoy ya no. Nos cuesta ver cómo Dios nos aparta de amistades que amábamos, de entornos que nos eran cómodos, de proyectos que teníamos años soñando. Y claro, en el momento lo sentimos como pérdida. Pero lo que para nosotros es una pérdida, para Dios es una liberación. Él sabe que si no te suelta de eso ahora, más adelante eso te estorbará. Y como Él no quiere que te detengas cuando ya estés caminando hacia lo grande, prefiere quitarlo antes de que te frene. La poda también revela el nivel de tu confianza, porque confiar en Dios no es solo cuando te da, también es cuando te quita. Cuando Él dice: esto ya no va contigo, esto no entra en la próxima temporada, esto no es parte de lo que viene. Y tú, aunque no lo entiendas, eliges decir: Señor, si tú lo estás podando, entonces confío, porque tú ves más allá que yo. Y aquí quiero decirte algo clave. Hay cosas que no se fueron de tu vida por accidente. Se fueron porque ya no eran parte del diseño que Dios tiene contigo. Y si las hubiera dejado, te habrían desviado, o peor aún, detenido. A veces Dios quita cosas que tú creías necesarias solo para enseñarte que no lo eran, porque Él no quiere que dependas de nada más que de Él. Y cuando quita, no es para dejarte vacío, es para darte espacio para algo nuevo. Es doloroso, sí. Es confuso también.
pero después lo entenderás. Después mirarás hacia atrás y dirás, si eso no se hubiera ido, yo no estaría aquí. Si esa puerta no se hubiera cerrado, yo no habría caminado en esta dirección. Si esa persona no se hubiera apartado, yo no habría descubierto lo que realmente Dios quería para mí. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. Está podando, está recortando, está quitando lo que sobra, lo que pesa, lo que estorba. No porque no te ame, sino porque te ama tanto que no quiere que lleves carga innecesaria al lugar donde Él te quiere llevar. Está preparando tu árbol para una cosecha abundante, porque el fruto que viene necesita espacio, energía, dirección. Y para eso, a veces hay que pasar por el corte. Así que si sientes que estás perdiendo cosas, si últimamente todo se está yendo, no lo veas como abandono, míralo como estrategia, porque Dios está haciendo espacio, está despejando tu camino, te está podando, no para debilitarte, sino para que florezcas más fuerte, más alto, más firme. Parte 5. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Uno de los momentos más desconcertantes en el caminar con Dios es cuando haces todo lo que sabes que tienes que hacer, pero Él guarda silencio. Oras, pero no sientes respuesta. Lees la palabra, pero no la entiendes. Le preguntas a Dios, pero el cielo parece cerrado. Lloras y no sientes consuelo. Te esfuerzas, pero todo sigue igual. Y ahí, en ese punto, muchos se quiebran. Muchos piensan que Dios se alejó, que se olvidó, que se enojó, que ya no escucha. Pero la verdad es esta: el silencio de Dios nunca es su ausencia, es parte de su estrategia. A lo largo de la Biblia, Dios guardó silencio muchas veces. Lo hizo con Abraham antes de cumplirle la promesa de su hijo. Lo hizo con Job mientras sufría y no entendía nada. Lo hizo con Jesús, incluso en el huerto de Getsemaní, cuando el dolor del Hijo se encontró con la aparente quietud del Padre. Pero ese silencio, que en el momento se siente como vacío, en realidad es una señal de que Dios está obrando más de lo que tú ves. Cuando Dios guarda silencio, es porque está confiando en lo que ya te dijo. No necesita repetírtelo, porque Él ya soltó una palabra, y esa palabra no vuelve vacía. Está viva, está activa, y mientras tú piensas que nada está pasando, esa palabra está abriendo camino, está moviendo piezas, está alineando todo para que cuando llegue el momento, se cumpla con precisión. Mira lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Lo ves? Aunque sientas que está demorando, no significa que no viene. Significa que está en el tiempo de Dios. Y ese tiempo, aunque diferente al nuestro, siempre es perfecto. El problema es que hemos sido programados para querer resultados inmediatos. Oramos y queremos ver el milagro en ese instante. Pedimos una señal y queremos verla al minuto siguiente. Pero Dios no es un botón que presionas, es un Padre que forma. Y a veces, en ese formar, el silencio es necesario. Porque en el silencio aprendes a confiar. En el silencio aprendes a escuchar más allá del ruido. En el silencio, tu fe se vuelve profunda. No por lo que ves, sino por lo que crees. Y aquí viene algo poderoso. Cuando Dios está en silencio, muchas veces es porque te está observando. Observando tu fidelidad, tu constancia, tu obediencia cuando no hay estímulo externo. Sigues orando aunque no sientas. Sigues creyendo aunque no veas. Sigues obedeciendo aunque no entiendas. Porque ahí es donde se define el carácter espiritual. No en la emoción, sino en la convicción. Por eso, si sientes que Dios está callado, no pienses que se fue. Está más cerca de lo que imaginas. Solo que ahora te toca a ti caminar por fe,
no por vista. Te toca recordar lo que Él ya dijo y aferrarte a esa palabra, aunque no haya señal, aunque no haya aplausos, aunque nadie te entienda. Porque ahí, en ese tipo de obediencia, es donde se forjan los llamados, los ungidos, los que están listos para lo grande. Dios no siempre hablará como tú quieres, pero siempre obrará como tú necesitas. Y muchas veces, el silencio será su manera de empujarte a madurar, a buscarlo con más profundidad, a dejar las emociones superficiales y a entrar en una relación real con Él. Una que no depende de lo que sientes, sino de lo que crees. Así que si hoy estás caminando entre silencios, si tu alma está llena de preguntas, si tus oraciones parecen irse al vacío, quédate tranquilo. No es castigo, no es rechazo, es formación, es entrenamiento. Es Dios diciendo, estoy contigo aunque no me escuches, estoy obrando aunque no lo veas. Y lo que viene será tan grande que vas a entender por qué tuve que callar primero.